Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. ¿Y si te dijera que El Pacificador no solo cerró su segunda temporada, sino que acaba de abrir la puerta literal hacia Darkseid? Sí, ese Darkseid, el villano más temido del universo DC. Lo que parecía un final cerrado es, en realidad, el principio de algo enorme. Y hay un detalle visual que casi nadie ha notado. Ya te aviso, cuando lo veas no vas a poder dejar de pensar en ello. Antes de meternos de lleno en esta locura del DCU, suscríbete al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta enorme, y con tu apoyo podemos hacerlo. Aquí analizamos cada pista, cada filtración y cada referencia que conecta el nuevo universo de James Gunn con los dioses del apocalipsis. Y, créeme, lo que viene va a ser histórico. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Leo todos, y me encanta saber hasta dónde llega esta comunidad de centinelas. Si este contenido te conecta con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, ya deja el triple kill, dale like, comenta y comparte. La escena final de El Pacificador, temporada 2, parece sencilla. Nuestro querido Peacemaker atrapado en un planeta extraño llamado Salvation. Pero lo que parece un simple giro de guión es en realidad el detonante de algo mucho más grande. Ese lugar no es una prisión cualquiera. Y si conoces los cómics, sabes perfectamente que Salvation es una palabra con un pasado muy oscuro en la historia del DCU. En las viñetas originales, Salvation era una prisión diseñada para exiliar a villanos demasiado poderosos para Arkham o Belle Reve. Pero bajo la superficie, literalmente bajo tierra, se escondía un secreto. Ese planeta era un campo de entrenamiento para el ejército de Darkseid. Así es. Cada prisionero servía como materia prima para crear parademonios, las criaturas que forman la primera línea de ataque del tirano de Apocalipsis. Y eso cambia por completo la lectura del final de temporada. Porque si el QU, esa cámara cuántica de plegado que vimos a lo largo de la serie, puede abrir portales a realidades paralelas, entonces no estamos hablando de una prisión terrenal, estamos hablando de una puerta directa a los dominios de Darkseid. Y hay una pista visual que confirma esta conexión. El cielo de Salvation tiene el mismo patrón de energía rojiza que el horizonte de Apocalipsis en Zack Snyder's Justice League. No es coincidencia. Gunn sabe lo que hace, y está plantando las semillas de su propio camino hacia el antivida. Y ojo, porque hay otro detalle que casi nadie mencionó. Los diálogos del Coronel Flagg al final del episodio. Cuando dice que la Tierra ya no puede albergar a los peligrosos, suena como un gesto de control, pero también como el tipo de justificación que usaría un emisario de Darkseid para convencer a los humanos de hacer su trabajo sucio. No sería la primera vez que alguien en el gobierno de Argus acaba sirviendo sin saberlo a los intereses del apocalipsis. Esto nos deja una pregunta que lo cambia todo. ¿Argus está exiliando a los metahumanos? ¿O está alimentando a Darkseid con ellos? Parece una locura, pero recuerda que en Superman and Authority, la serie de cómics en la que Gunn se ha inspirado más de una vez, hay una trama idéntica. Un gobierno humano colaborando con fuerzas cósmicas para mantener el orden en la Tierra. Y eso encaja demasiado bien con lo que acabamos de ver. Lo interesante es que Gunn ya dijo que El Pacificador forma parte del canon oficial del nuevo DCU. Así que nada de esto es un simple guiño. Es la primera pieza visible del tablero. Y todavía no hemos hablado del mensaje del Lex Luthor, el agujero negro, ni del regreso de Ultraman. Pero eso lo veremos enseguida, porque lo que Luthor está buscando en ese portal es exactamente lo que podría traer a Darkseid al universo de Gunn. Y no te imaginas cómo. En los cómics, Salvation no es simplemente un lugar de castigo, es un terreno de prueba, una simulación camuflada como planeta prisión, donde Darkseid entrena a sus parademonios. Esto cambia totalmente el enfoque de lo que vimos al final de El Pacificador. Argus no está aislando amenazas, está activando una fábrica de armas vivas al servicio del mayor tirano del multiverso DC. En la versión original de Salvation Run, la idea era deshacerse de los villanos más peligrosos, enviándolos allí. Pero lo que nadie esperaba
es que esa Tierra estuviera siendo observada por los ojos rojos de Apokolips. Y aquí es donde la serie juega con fuego. Porque lo que Flag dice en el final suena a política de contención, pero se alinea perfectamente con los métodos que Darkseid ya usó en otros mundos conquistados. Mandar a todos los metahumanos a un solo lugar. Suena conveniente para alguien que quiere evaluarlos, destruir a los débiles y convertir a los fuertes. Y si ese planeta tiene elementos de simulación, como se insinúa por los cambios visuales y las realidades que se exploran a través del QU, entonces no estamos hablando de una prisión normal, estamos hablando de una antesala de conversión, o una especie de Apokolips en fase beta. Ahora, en la serie, escuchamos referencias a Earth 28, a universos zombificados y a una Tierra donde la invasión de Darkseid lo arrasó todo. Estos no son simples easter eggs, son señales. Y si lo unimos al diseño visual de Salvation, con esa textura rojiza, esos cielos contaminados y la sensación de desolación alienígena, está claro que James Gunn está tomando elementos de Final Crisis, Darkseid War y Salvation Run, pero aplicándolos con su propio código narrativo. Lo más inquietante es que en los cómics, cuando Darkseid empieza a observar a los prisioneros de Salvation, no actúa de inmediato. Deja que se organicen, que se dividan en facciones, que se enfrenten entre ellos, y cuando los más fuertes emergen, ahí sí, lanza el ataque. Esto encaja con la forma en que la temporada 2 termina, sin un enemigo claro, pero con una sensación de amenaza latente. Como si la historia no terminara ahí, sino que estuviéramos viendo solo el primer paso de un plan mucho más grande. Y todavía no hemos hablado de qué personajes ya podrían estar en ese planeta, ni de cómo sus lealtades podrían cambiar cuando Darkseid empiece a reclutar. Pero hay uno en concreto que ya cruzó esa línea antes, y ahora podría hacerlo otra vez. A lo largo de la temporada, James Gunn ha ido dejando piezas sueltas que al encajarlas forman algo mucho más siniestro. Una de ellas es la implicación silenciosa de Lex Luthor en todo este entramado dimensional. En uno de los episodios, Flag recibe una nota del propio Lex, donde le dice que esta realidad parece prometedora. ¿Prometedora para qué? ¿Qué está buscando exactamente en un agujero negro conectado al mismo tipo de portal que vimos en Superman? La respuesta más lógica y más peligrosa es Ultraman. Para quienes no lo recuerden, Ultraman es un clon corrupto de Superman que fue absorbido por un agujero negro en una línea paralela. Y lo más interesante es que ese mismo patrón visual aparece en el episodio final de El Pacificador. El agujero negro que atraviesan se ve casi idéntico al que tragó a Ultraman, lo cual no puede ser casualidad. Si Lex Luthor ha detectado una puerta hacia ese universo, su intención podría ser rescatar a Ultraman y utilizarlo como arma. Una forma de controlar a los metahumanos no mediante leyes o vigilancia, sino con otro superhombre a su medida. Pero aquí viene lo más turbio. ¿Y si ni siquiera se trata de rescatarlo, sino de replicarlo? Lex siempre ha tenido una obsesión con la ingeniería genética y la clonación en los cómics, desde The Man of Steel hasta Forever Evil. Si logra acceder al cuerpo de Ultraman, incluso muerto o mutado por la distorsión dimensional, podría intentar crear su propia versión mejorada. Algo más dócil, más letal, más leal. Y si eso sucede dentro de un entorno como Salvation, bajo la vigilancia de Flag, lo que tendríamos es un laboratorio de horrores con licencia gubernamental. Y sí, todo esto parece sacado de un Elseworld. Pero en el DCU de Gunn, estos elementos son canon. Gunn ya confirmó que está jugando con continuidad fragmentada, y eso le da libertad para incorporar conceptos como clones multiversales sin romper la coherencia del nuevo universo. Además, hay que recordar que Lex Luthor no es solo un antagonista clásico. En este caso, está operando en las sombras, moviendo piezas que ni siquiera los héroes conocen aún, y eso lo hace mucho más peligroso. Ahora bien, si Ultraman regresa, ¿de verdad estaría bajo control de Lex? Porque si recordamos lo que pasó con Zod en Man of Steel, sabemos que confiar en un kryptoniano alterado rara vez termina bien. Pero lo más inquietante es que esa no sería la única figura perdida en el multiverso que podría regresar de esa forma.
y la siguiente, según los rumores, lleva una marca en la frente. Si tomamos al pie de la letra lo que dice Flag en el final de temporada, que los metahumanos son demasiado peligrosos para estar en la Tierra, y lo cruzamos con lo que ya sabemos sobre Salvation en los cómics, la teoría se vuelve inevitable. No están exiliando por seguridad, están entregando poder. Están seleccionando a los seres más potentes del planeta y enviándolos a un entorno donde serán observados, manipulados y posiblemente transformados en herramientas para Apokolips. Y esa frase de «ya no pueden estar entre nosotros» cobra un nuevo significado cuando pensamos en quién podría beneficiarse de ese aislamiento sistemático. En los cómics, Darkseid no conquista mundos con brutalidad desde el principio. Primero siembra desconfianza, provoca división interna y luego aparece cuando todo está lo suficientemente debilitado. Aquí, Flag y Argus podrían estar cumpliendo ese rol sin saberlo. O peor, sabiendo perfectamente lo que hacen. Recordemos que en Salvation Run fueron Amanda Waller y el propio Rick Flag quienes propusieron el plan de enviar villanos al exilio. La diferencia es que ahora esa práctica parece haberse institucionalizado. Ya no se trata solo de villanos, sino de cualquiera que represente una amenaza para el orden. Y eso incluye a héroes. Gunn lo dejó caer en entrevistas recientes. Argus puede considerar como amenaza, incluso a personajes como Hawkgirl, quien aparece en esta temporada y cuyo arco podría terminar llevándola también a Salvation tras el asesinato del presidente de Vialia. Si eso pasa, ya no estaríamos hablando de una prisión, ni siquiera de un exilio. Estaríamos ante una purga encubierta, un proceso de selección cósmico disfrazado de protocolo de seguridad. Y el hecho de que lo esté ejecutando un gobierno humano lo hace aún más inquietante. Lo más perverso del plan es que funciona a dos bandas. Por un lado, elimina amenazas internas sin necesidad de batallas públicas ni consecuencias políticas. Por otro, proporciona a Darkseid un entorno fértil para elegir y moldear a sus futuros soldados. En Justice League Odyssey y Final Crisis ya vimos cómo Darkseid manipula la percepción de los prisioneros hasta que terminan creyendo que él es la única figura que los valora. Exactamente el tipo de narrativa que podríamos ver florecer en la Salvation del DCU. Y no olvidemos que todo esto puede estar ligado a un conflicto más amplio, con Checkmate, Waller y los Lanterns de por medio. Porque si la Tierra empieza a quedarse sin metahumanos visibles, alguien va a notar su ausencia. Y puede que no todos estén de acuerdo con esta limpieza silenciosa, especialmente cuando descubran quién está realmente esperando al otro lado. Uno de los puntos más delicados que plantea el final de El Pacificador es el inicio de una fractura dentro del sistema de control que hasta ahora parecía impenetrable. Rick Flag Sr., Amanda Waller y Lex Luthor comparten, en apariencia, una misma misión: mantener a raya a los metahumanos. Pero en cuanto uno de ellos se convierte en prescindible para el otro, las lealtades empiezan a tambalearse, y ya lo vimos en el episodio. Flag parece convencido de que incluso Luthor debe ser exiliado. ¿El motivo? Su intelecto. Flag considera que el nivel de amenaza de Lex es tan elevado que ni siquiera importa que no tenga poderes físicos. Esto no es algo nuevo en el universo DC. En los cómics, concretamente en Infinite Crisis y Forever Evil, Lex Luthor siempre ha sido una figura ambigua. A veces salvador, a veces traidor, pero siempre jugando su propio juego. El hecho de que ahora sea visto como un metahumano más, alguien fuera del control humano, es una ironía brutal que refleja lo lejos que está llegando esta cruzada liderada por Flag. Ya no se trata de eliminar peligros, se trata de eliminar a cualquiera que no encaje con su visión de orden. Y aquí es donde Amanda Waller podría romper filas. Porque aunque todos sabemos que Waller es implacable, también es pragmática. No traiciona a sus peones si les son útiles. Y si Flag empieza a sacrificar aliados valiosos solo por su paranoia, Waller podría decidir que él se ha convertido en el verdadero problema. Este sería un punto de quiebre muy interesante, porque marcaría el inicio de un conflicto civil dentro de los altos mandos del DCU, algo que Gunn podría aprovechar para dar forma a Checkmate como una especie de contra-Argus, liderado por aquellos que aún creen en mantener un equilibrio real.
La posible alianza entre Waller y Lex es, por tanto, un movimiento lógico. Dos figuras poderosas, manipuladoras, pero con objetivos distintos a los de Flag. Y si se ven forzados a colaborar con Superman o con el equipo de Creature Commandos para detener lo que se está gestando en Salvation, eso reconfigura por completo el mapa de poder del nuevo DCU. No estaríamos ante un clásico héroes versus villanos, sino ante una guerra de ideologías con consecuencias planetarias. Y todavía queda una pieza que no hemos encajado. ¿Qué papel jugará Checkmate? Y si los antiguos aliados del Pacificador se verán obligados a elegir un bando, porque si Flag ya no responde ante nadie. Entonces, ¿quién puede detenerle antes de que convierta el DCU en un régimen militar disfrazado de salvación? La respuesta podría estar en una escena eliminada que conecta directamente con Man of Tomorrow, y esa escena, según rumores, ya habría sido rodada. Hasta ahora, muchos fans han asumido que Peacemaker no tiene cabida real en una trama tan cósmica como la de Darkseid. Pero ahí está el error. No todo en el DCU va a resolverse a puñetazos entre titanes. El conflicto que plantea James Gunn es mucho más ideológico, y en ese terreno, el pacificador tiene más peso del que parece. Ya no es el tipo que obedece órdenes sin pensar. Después de 2 temporadas, ha roto con su adoctrinamiento y actúa según su propio criterio. Y eso lo convierte, sin quererlo, en el símbolo perfecto de la resistencia al control absoluto que representa Darkseid. Porque si hay algo que define a Darkseid, es su obsesión por erradicar el libre albedrío. Su búsqueda de la ecuación antivida no va de destruir mundos por destruir. Va de someter voluntades, de convertir a todos en extensiones de su dominio. Y precisamente por eso, el Peacemaker actual, liberado de toda cadena ideológica, se convierte en el tipo de individuo que Darkseid más detesta. No por ser poderoso, sino por ser incorruptible en su nuevo sistema de valores. Y aquí entra un detalle brutal. Peacemaker no es metahumano, no tiene poderes, no interesa a Darkseid. Y, sin embargo, se niega a ceder ante su lógica. Eso, en términos narrativos, es una provocación directa. De hecho, en los cómics ya hemos visto personajes insignificantes convertirse en problemas para entidades cósmicas. En Final Crisis, Turpin, un simple humano, acaba siendo clave en la lucha contra la influencia de Apokolips. Gunn podría estar jugando con esa misma dinámica. Mientras los metahumanos poderosos caen o se alían con Darkseid por frustración y deseo de venganza, es el tipo más ruidoso, más grosero y menos espectacular del grupo, el que mantiene la cabeza fría. Y eso nos lleva a su rol en Salvation. Peacemaker no puede ser corrompido por promesas de poder, porque ya pasó por eso. No puede ser manipulado con discursos de orden, porque ya lo vivió. Y no necesita redención, porque ya hizo las paces consigo mismo. Por eso, su presencia en el planeta prisión tiene sentido. No está ahí para ser reclutado, está ahí para despertar a los demás. O al menos intentarlo. Y si consigue formar una pequeña resistencia entre facciones divididas, podríamos ver un giro narrativo muy interesante. El tipo que antes hacía cualquier cosa por la paz, ahora liderando una rebelión contra un falso salvador. Y todavía queda una figura con la que tiene conexión directa, y que sí es metahumana, Hawkgirl. Si ella también ha sido enviada a Salvation, como sugiere la conversación tensa de la temporada, el reencuentro entre ambos podría marcar un punto de inflexión. Porque ella sí podría ser reclutada por Darkseid, pero también podría ser la primera en resistirse. Y si eso ocurre, el conflicto dejará de ser entre héroes y villanos para convertirse en algo mucho más personal. ¿Quién se rompe y quién no? Hasta ahora, la serie Peacemaker ha servido como detonante de todo este arco de conspiración y exilio. Pero los siguientes capítulos no llegarán directamente desde una tercera temporada, que Gunn ya dijo que no está garantizada por ahora, sino desde Creature Commandos y Lanterns. Y la conexión no es superficial. Creature Commandos temporada 2, ya en producción, podría funcionar como una especie de misión encubierta dentro de Salvation. El equipo, liderado por Amanda Waller, sería enviado no solo a capturar villanos fugitivos, sino también a infiltrarse en el propio planeta prisión.
Y aquí la jugada es doble, porque si el equipo cumple su misión, se deshace de amenazas y limpia el tablero. Pero si Flag decide que incluso los comandos son un riesgo, podrían ser traicionados y quedarse atrapados en Salvation junto a sus presas. Esto encajaría perfectamente con el tono de Gunn y el precedente narrativo de The Suicide Squad, donde los personajes nunca tienen el control total de su destino. Y no olvidemos que entre ellos están figuras como Dr. Phosphorus y G.I. Robot, que han sido parte de historias muy oscuras en las viñetas. Su presencia en un entorno como Salvation puede escalar muy rápido. Por otro lado, Lanterns ha sido descrita como una serie estilo True Detective, pero con policías intergalácticos. Y si ese es el tono, tiene todo el sentido que su arco principal sea investigar la desaparición masiva de metahumanos en la Tierra. Desde su perspectiva, puede parecer un patrón irregular, una anomalía cósmica. Pero cuanto más indaguen, más se darán cuenta de que hay un diseño detrás de todo. Aquí es donde entra en juego Guy Gardner, confirmado en el casting, y su posible relación con Hawkgirl, quien podría estar entre los desaparecidos. Además, Gunn ya adelantó que Lanterns está directamente conectado con la trama de Salvation, aunque al principio no lo parezca. Es decir, la conexión se irá revelando poco a poco. Esto abre la puerta a que Hal Jordan y John Stewart entren en escena como piezas clave para desmantelar este sistema de portales, experimentos y realidades paralelas que Lex y Flag están manipulando. Y si todo esto se coordina bien, podríamos estar viendo la construcción de una narrativa a largo plazo que une todas las series y películas del DCU en torno a un mismo conflicto central. Y si eso ocurre, el regreso del pacificador no dependerá de una temporada más, sino de que él sea rescatado por un equipo que ni siquiera sabe que está buscándole. La idea de que Lanterns se convierta en los nuevos detectives del multiverso le da a la serie un propósito más allá del Green Lantern clásico. Se trata de restaurar el equilibrio antes de que Apocalypse cruce la puerta, porque cuando eso pase, no habrá sector seguro en todo el cosmos. Con todas las piezas que James Gunn ha repartido entre Peacemaker, Creature Commandos y Lanterns, hay una hipótesis que empieza a sonar con más fuerza entre los fans: que la secuela espiritual de The Suicide Squad no sea otra misión en la Tierra, sino una auténtica guerra de supervivencia, en Salvation. Imagina esto: Peacemaker, Harley Quinn, King Shark, Dr. Phosphorus, G.I., Robot, Bloodsport. Todos encerrados en un entorno hostil, sin respaldo, sin escapatoria y con criaturas nativas del planeta cazándolos como presas. Suena como una mezcla perfecta entre Jumanji, The Suicide Squad y una saga de Apocalypse Now. Y no sería una decisión aleatoria. Este enfoque permitiría a Gunn recuperar a los personajes que más le gustan, los que ya ha dicho en entrevistas que quiere seguir utilizando, sin necesidad de otra temporada de Peacemaker. También podría conectar directamente con la historia de Creature Commandos, temporada 2. El equipo es traicionado por Flag y dejado atrás, y a partir de ahí arranca la película. No necesitas haber visto la serie para entenderlo. El film comienza explicando que el planeta es una cárcel para metahumanos peligrosos. Simple, efectivo, brutal. Además, la estructura del escuadrón funciona perfectamente para este tipo de narrativa. Son personajes acostumbrados a que el sistema les dé la espalda. Pero esta vez, ni siquiera tendrán una bomba en el cuello. El castigo es la propia supervivencia. Y si todo esto ocurre mientras Darkseid empieza a mover sus peones en las sombras, la amenaza se eleva sin necesidad de mostrarlo aún. Porque como ya dijo Gunn, no quiere quemar a Darkseid pronto. Quiere que su presencia se sienta, y nada lo haría más que un ejército de exvillanos enfrentándose a sus propias decisiones, en el territorio de su enemigo. Y hay algo más. En The Suicide Squad, cada misión tiene una línea de diálogo clave que define su tono. Y si esta vez, cuando descubren lo que deben atravesar para escapar, alguien dice: «Esto es un suicidio». Y Harley contesta: «Pues justo eso hacemos, cariño». Con ese tipo de guiños autoconscientes, la película no solo tendría continuidad estilística, sino también emocional. Gunn ha dejado claro que estos personajes son su núcleo emocional dentro del DCU.
no los va a abandonar. Solo los está llevando al límite. La gran duda es, ¿quién sobreviviría? Porque si esta película sucede, será la más letal hasta ahora. Y eso, en un universo que está a punto de enfrentar su primera gran crisis cósmica, sería la chispa perfecta para encender el caos. Aunque, cuidado, todavía queda un capítulo más. Y en él, la sombra de Darkseid empieza a tomar forma real. Con nombre, con rostro y con un ejército que ya no está tan lejos. Lo que parecía solo un eco de Zack Snyder's Justice League, ahora suena como una campana que retumba en todo el DCU. Darkseid ha sido mencionado, insinuado y conectado a Salvation de formas que ya no se pueden ignorar. Y aunque aún no lo hemos visto aparecer como figura central, su influencia ya se siente. El uso de Salvation como campo de entrenamiento para parademonios, los portales multiversales creados por Luthor, las referencias al universo Deceased y a la Tierra 28 con invasiones de Apokolips, todo apunta a que estamos ante un plan a largo plazo para introducir a uno de los villanos más devastadores de todo el cómic. Y aquí entra un detalle que pasa desapercibido para muchos, el personaje de Desaad. Ya lo vimos brevemente en el Snyder Cut, pero en los cómics, él es el encargado de observar, manipular y elegir qué metahumanos podrían ser útiles para Darkseid. Si seguimos ese mismo camino, podríamos estar ante una futura guerra silenciosa, donde Desaad ya está seleccionando piezas dentro de Salvation. Villanos marginados por la Tierra, frustrados, poderosos y listos para aceptar a un nuevo dios que no les teme ni los encierra. Y esa narrativa es perfecta para una saga que se construye paso a paso hacia un gran evento. James Gunn no quiere acelerar esto, lo ha dejado claro. Quiere una progresión lenta, sólida, como lo hizo Marvel con Thanos, pero diferente. Darkseid no necesita hablar mucho, solo necesita estar presente. Y es eso lo que empieza a pasar. Su sombra ya se proyecta sobre los proyectos en desarrollo. Y si finalmente consigue aliados dentro del propio sistema, como Flag o ciertos sectores de Argus, entonces ya no hablaríamos solo de villanos enfrentando héroes, sino de una purga global encubierta, con Darkseid como solución final. Todo apunta a que Man of Tomorrow será el próximo gran capítulo para exponer esta amenaza. La película de Superman ya ha sido anunciada como un punto clave de esta nueva etapa. Y si ahí vemos a Checkmate, a Amanda Waller, a Lex Luthor e incluso a Brainiac, el escenario estará completo para que Darkseid dé su primer paso real. No hace falta que conquiste la Tierra todavía. Solo necesita que alguien abra la puerta correcta. Y si Salvation está conectada a Apokolips, esa puerta ya está entreabierta. Y ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Pensáis que Darkseid será el Thanos del DCU? ¿O que Gunn va a jugar con algo aún más retorcido? ¿Creéis que Peacemaker volverá en el cine? ¿O que su historia acaba aquí? Lo hablamos todo abajo en los comentarios. Y si habéis llegado hasta aquí, es porque este canal os da algo más que noticias. Os da teoría, análisis y una comunidad que vive este universo tanto como vosotros. Estamos a punto de alcanzar una meta clave de suscriptores, y vuestro apoyo marcaría la diferencia. Así que suscribíos, que aquí nadie se queda fuera del equipo. Y ya sabéis, el universo se está revelando, y no piensa pedir permiso.